Noticias. Fue formalizado por homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal en la muerte de Fernanda Maciel. Felipe Rojas, único imputado por el crimen hasta ahora, deberá permanecer en la cárcel mientras las familias de la víctima insiste en errores de la Fiscalía. Jueves 27 de junio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a la revisión de las informaciones. Con esto que tiene conmocionado al país, el testimonio de una expareja fue la clave para formalizar por homicidio calificado, lo decía José ya, inhumación ilegal y aborto también, a Felipe Rojas, único detenido hasta ahora por el horroroso crimen de Fernanda Maciel. Bueno, las cámaras de seguridad lo muestran, de hecho, llegando a la bodega con sacos de cemento y cal, los elementos que utilizó para ocultar el cuerpo. Lo que le hizo a mi hermana no tiene nombre, no tiene nombre, este tipo es un desgraciado. Nosotros tenemos un sujeto que ha mentido desde un principio y que no ha cooperado nada en la investigación. Fueron casi 3 horas de exposición. Paso a paso, la Fiscalía narró los hechos del 10 de febrero del año pasado, el día en que Fernanda Maciel desapareció a 40 metros de su casa. Un relato que Luis Petersen, pareja de la víctima, no fue capaz de soportar y que se indica hasta ahora a Felipe Rojas como el único responsable. Él estranguló a mi hermana, la amarró del cuello a los pies con un solo paño. Felipe Rojas fue formalizado por homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal. El testimonio de su expareja fue clave para situarlo en la escena del crimen. Él le confesó haberlo hecho hace unos meses, aunque el relato no es la única prueba. Las cámaras de seguridad lo muestran saliendo hacia una ferretería vecina. Minutos más tarde retorna a la bodega cargando sacos de cemento y cal, los materiales con que cubrió el cuerpo de Fernanda. Se ve a Fernanda ingresando o no pasando por el punto de la casa posterior de la bodega. Se ve ingresando a Felipe a la bodega, sale después de 2 horas, salen 2 personas, se ven en bicicleta. A pesar de la formalización, siguen las críticas de la familia al Ministerio Público. 16 meses pasaron desde la desaparición de Fernanda hasta la audiencia de este jueves. Mi madre tuvo que aguantar que este tipo la saludara, la abrazara días seguidos. Asumo y me hago responsable de la desazón de la familia en cuanto a la tardanza por encontrar el cuerpo. Lo que les puedo decir es que la Fiscalía dio reiteradas órdenes para su búsqueda. La Fiscalía solicitó nuevos peritajes al cuerpo de Fernanda y a algunas pertenencias de Rojas, quien permanecerá en la cárcel de alta seguridad los 120 días que dure la investigación. Todavía falta responder una de las principales interrogantes, el motivo del crimen que desencadenó el brutal ataque contra la joven de 21 años y el bebé que esperaba. Una mala noticia que tiene explicación de los expertos, quienes están culpando al precio del dólar como principal factor de las nuevas alzas en las cuentas de la luz que pronosticó el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. ¿De cuánto podría ser esta alza? Lo revisamos en la nota de Luis Castillo. Esta es de esas noticias que duelen y mucho. No en lo físico, claro, pero sí en el bolsillo. ¿Qué le parece a usted que la cuenta de la luz pueda subir durante estos próximos meses? Mal me parece porque... Imagínense, pues, la idea es que ojalá que las cosas no suban. Me parece pésimo, debe ser seguramente un arreglín que tienen ahí entre ellos, que uno nunca se entera. La verdad es que no esperábamos otra respuesta. Es la reacción lógica ante las palabras del nuevo ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, quien ve como muy probable que a las alzas de mayo y junio se agreguen otras subidas de la luz en los próximos meses. Aquí no está pasando nada a nivel energético, no es que se esté generando más caro. La pregunta es obvia. Entonces, ¿a qué se debe esta posible alza? Un factor súper influyente y que puede ir al alza o a la baja es el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar. Porque las tarifas se calculan en dólares, porque los insumos y las inversiones se hacen en dólares. Es decir, como ocurre con los combustibles, si el dólar sube, sube la luz. Y si el dólar baja, baja la luz. El año pasado, en fecha parecida a esta, las cuentas de la luz bajaron casi un 8%. Porque el tipo de cambio bajó hasta los 603 pesos por dólar. Hoy día estamos con casi 700 pesos por dólar. La explicación parece simple, ¿verdad?
Pero no por eso el alza deja de doler. La gente de clase baja le cuesta, como nosotros que vivimos de una pensión. Pero no todo está perdido. En este tema sí que hay una luz al final del túnel. Hay contratos vigentes cuyo precio por el megawatt hora es $118 por megawatt hora. En cambio, van a entrar contratos cuyo precio es $47 por megawatt hora. Entonces, ahí vamos a tener un impacto bastante favorable a partir del año 2021. Habrá que tener paciencia entonces y, derechamente, desembolsar más por electricidad justo en una época del año cuando más se consume. Bueno, y esto es realmente dramático, una tragedia. Una joven de 20 años fue brutalmente asesinada por su expareja y padre, además de su hija de apenas 5 años. La víctima denunció a fines de abril a su agresor, pero nunca recibió respuesta de los tribunales o alguna medida de protección de tipo cautelar en su favor. Los detalles en el informe de Daniel Bahamondes y Fabián Sánchez. Cuéntame lo que ha pasado. Siento el puño está sonando. Con 20 años se transformó en la víctima número 24 de femicidio en lo que va del año. Un crimen brutal que impactó no solo a la familia de la joven, sino que a toda una comunidad. Él lo hizo porque ella lo dejó por maltrato, porque le pegaba mucho. Basta, ya no queremos esto. ¿Por qué se hacen tanta justicia en otras cosas? ¿Por qué no pueden hacer en esto? Helen Barra Ortega fue asesinada por su expareja, Fabián Rodríguez, de 23 años. De la relación que mantuvieron nació una hija. La menor habría sido el pretexto para que la joven llegara hasta la casa de un familiar del imputado. Lesiones provenientes de un arma cortopunzante que en definitiva, de una manera preliminar, se determina que le ocasiona la muerte por una anemia aguda. Lo preocupante es que la víctima denunció al padre de su hija por violencia intrafamiliar el pasado 30 de abril. El 8 de mayo fue derivada al Tribunal de Familia. La audiencia quedó fijada para 4 días después. Sin embargo, esta fue reprogramada para el próximo 16 de julio. Es decir, desde que Helen presentó la denuncia, transcurrieron 57 días y murió asesinada esperando ayuda. ¿Por qué Helen hizo lo que le dijimos que tenía que hacer, que era denunciar, y por qué su denuncia no fue oportunamente acogida y tramitada? ¿Por qué no contó con la protección? Desde el Ministerio de la Mujer exigirá los antecedentes para esclarecer qué falló en la ayuda que pidió la víctima. En tanto, el autor del crimen fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Falló todo el sistema en ese caso, tal como lo ha dicho la autoridad. Cambiamos de tema, ilustramos con esta fotografía en estado grave. Llegó al país esta mujer de 32 años, chileno-venezolana, quien fue trasladada desde Caracas con una falla hepática que sería irreversible. Podría ser incorporada entonces como prioridad en la lista de trasplantes. Clarisa Muñoz y Francisca Sepúlveda han estado en la cobertura. No quiere funcionar, o sea, tengo una falla hepática. Básicamente dependo de que el hígado reaccione o no. Ya se había recuperado de una hepatitis, pero un par de semanas después los síntomas regresaron, esta vez con más fuerza. Analicia Hostos entendía bien su cuadro clínico, es bioanalista y trabaja en un laboratorio. En estos audios que envió a su mejor amigo antes de entrar en coma, sabía que su estado era de gravedad. Nos queda esperar y que el hígado reaccione y no se puede hacer más nada. Los servicios en Venezuela no están, digamos que, de lo mejor, y ella se contagió por la alimentación y por el estado del agua. Entró en coma en el Hospital de Clínicas Caracas en Venezuela. Su mamá venezolana y su papá chileno viajaron desde Santiago para acompañarla y contactaron al consulado para pedir apoyo. Necesitaba un medicamento que no se logró ubicar y eso la complicó más. Los médicos habían insistido en que si teníamos la posibilidad la sacáramos. El propio presidente Piñera supervisó desde Israel el operativo de traslado. El avión ambulancia que la trajo aterrizó este jueves. Ana nació en Venezuela, pero tiene nacionalidad chilena por su padre. Es mamá de una niña de 5 años y sus planes eran venir de manera definitiva a Chile el próximo mes. El destino dijo otra cosa. Probablemente iba a evolucionar hacia la necesidad de un trasplante hepático. En relación
al manejo que estaba recibiendo y nos pareció a todos apropiado y muy juicioso. Está en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Su estado es de extrema gravedad. Permanece en coma, conectada a ventilación mecánica por una avanzada neumonía, un posible edema cerebral y las consecuencias de la hepatitis fulminante. Hay una pérdida súbita y muy importante de la función de su hígado, que eventualmente es irreversible. El equipo médico realiza todos los exámenes necesarios para determinar su incorporación a la lista de trasplantes. Todo parece que sí, pero estamos confirmando con nuestros propios resultados. Mediante un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que Sebastián Piñera politizó el suceso. El canciller venezolano Jorge Arreaza acusó al mandatario chileno de una manipulación inhumana para obtener un rédito político. Acá lo único inhumano es lo que hoy día vive el pueblo venezolano. En Venezuela hace 3 años fue suspendido el Plan Nacional de Trasplante. Ana Alicia Hostos lucha por su vida y en las próximas horas se determinará si será o no trasplantada. Vamos a otros temas. Mire, la Policía de Investigaciones detuvo a 2 hermanos acusados de la muerte de 2 jóvenes en la población del Castillo de La Pintana. El ajuste de cuentas dio paso a uno de los narcofunerales más violentos del último tiempo, el cual demandó la intervención de la policía a través del protocolo de seguridad que ya lleva operando casi 2 meses en el país. El informe es de Paula Barza. El hombre que ven en pantalla es Rolando Andrés Arenas. Lo acompaña también esposado, su hermano menor de 16 años. Ambos habrían participado en el asesinato de 2 jóvenes en la población El Castillo de La Pintana. Momento en que fueron interceptados por otro vehículo en que viajaban los imputados, quienes premonidos de arma de fuego procedieron a disparar en reiteradas oportunidades en contra de la víctima, luego de lo cual se dieron a la fuga. Por casi 2 meses los hermanos Arenas se mantuvieron prófugos. El crimen desencadenó uno de los funerales de alto riesgo más violentos desde que se activó el protocolo de seguridad. La noche del 20 de abril la población El Castillo fue el escenario. Disparos, fuegos artificiales y música a todo volumen se expandieron por casi 48 horas. Todo fue captado por las cámaras del programa Misión Encubierta. Nosotros somos uno más dentro de la caravana. Desde ese episodio se han intervenido 25 funerales, 19 de ellos en la región metropolitana, mientras que los otros 6 fueron en distintas regiones. Se registraron 126 detenciones, siendo un 53% de ellas por delitos flagrantes, es decir, en el mismo acto. La acción planificada de inteligencia y de la operación policial nos está dando mejores resultados desde el momento en que empezamos con este protocolo de coordinación policial. Desde Paz Ciudadana creen que estos operativos son necesarios, pero que lo ideal es la prevención. Además de tratar de controlar las acciones delictuales que ocurren en el funeral, es desarticular las bandas que están causando daño en el territorio y también cometiendo delitos en otros lugares de la región metropolitana. Por ahora las diversas policías seguirán interviniendo estos funerales para así dejar atrás imágenes como estas, mientras se prepara un proyecto de ley que busca endurecer las penas a quienes cometan delitos en estos funerales de alto riesgo. El temporal que afecta a la zona sur del país continúa provocando estragos. A los daños y damnificados que dejó en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, ahora se suma el desborde, del estero Nonguén en Concepción, que provoca inundaciones en viviendas en ese sector, lamentablemente. Vamos a ese lugar, nos informa a esta hora en vivo Gustavo Gallardo. Gustavo, ¿cuáles son las novedades? Buenas noches para ti. Hola, buenas noches, Soledad, ¿cómo te va? Sí, no son muy buenas en realidad para la gente de este sector de Villa Nonguén, en la comuna de Concepción. De hecho, se decretó alerta roja en la comuna de Concepción, en la capital de la región del Biobío, porque precisamente se registró esta situación, no solo aquí, como podemos ver en este lugar, en estas viviendas. De hecho, vamos a girar un poco la cámara para ver, por ejemplo, allí, eso que se ve, ese forado que se ve ahí es producto del agua que ingresó por el desborde del estero Nonguén, que cruza por detrás de estas viviendas, y fue tal la fuerza del agua
que pasó por los patios y posteriormente también por el interior de las casas. Como vemos, aquí de hecho todavía está la muestra de lo que ocurrió en horas de la tarde. A eso de las 6 de la tarde se produjo esta situación. El estero está canalizado de manera subterránea por este sector, pero precisamente en este lugar, detrás de estas viviendas, es donde hay un espacio que está abierto, está al aire libre, y los vecinos se habían percatado de hecho que estaba con muchísima basura, estaba con algunos elementos que podían generar en alguna crecida de este curso de agua, si traía mucho elemento, mucha agua ante una lluvia como la que ocurrió durante la tarde, podía ocurrir una situación de desborde, pero nunca se imaginaron que esta situación iba a ser tal. Escuchemos algunas declaraciones de los vecinos. Son en total aproximadamente 25 viviendas las afectadas. Escuchemos. No pensamos que se iba a volver a repetir porque supone que canalizaron hasta arriba, pero parece que no fue muy buena la solución que se dio. Venía en el automóvil, no se podía pasar. Lentamente tuve que dejar el auto ahí arriba, un lugar seguro, y después para entrar aquí a la cuadra era imposible, era un río y el caudal venía fuerte. Nosotros lo que estamos entregando es cloro para poder desinfectar, para poder sacar el barro, el lodo que dejó la pasada del agua por las viviendas. Después vamos a entregar carbón para secar una vez que ya se esté desinfectando, y en paralelo también lo que es frazada, alimentos y útiles de aseo de primera necesidad. Estamos en alerta, en este momento también hay comité de emergencia en la Intendencia. Yo decidí en el fondo poder apersonarme en terreno, vengo de Cañete en este momento, ahora pasé acá y después me voy a pasar a la Intendencia. Bueno, como vemos a mi espalda y como ha ocurrido en otras viviendas de este sector de Villa Nonguén, los vecinos tuvieron que colocar sus muebles, algunos elementos también de valor en altura, precisamente para poder resguardarlos del barro que todavía está en este lugar y tienen muchísimo trabajo, todavía les queda. Lamentablemente hay algunas cosas como las alfombras y otros elementos que ya se perdieron por completo, y viene la tarea más difícil también de sacar el barro antes que se endurezca, que es lo más complicado a esta hora, Soledad. Claro que sí, qué tristes imágenes, Gustavo. Muchas gracias por el trabajo. Un abrazo a todas las personas que están sufriendo. Miren cómo quedaron sus cosas allí. Al menos algo de ayuda ha habido. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Bueno, nos vamos al exterior porque crece la preocupación por el estado de salud de la canciller alemana Angela Merkel. Volvió a temblar por varios minutos en una actividad pública. Si bien ella dice que es producto de la deshidratación, los médicos aseguran que podría ser algo más grave. Hace 9 días esta imagen causó preocupación por la salud de la mujer más poderosa del mundo. Más de 1 minuto de temblores en plena actividad oficial que adjudicó a una deshidratación. Tomé 3 vasos de agua, necesitaba eso. Ahora estoy bien. Sin embargo, hoy estos espasmos volvieron, no por 1 minuto, sino que por más de 2. Sucedió en plena ceremonia oficial en Berlín, en el nombramiento de la nueva ministra de Justicia. Fue tanto el descontrol de sus manos y piernas que se le ofreció un vaso de agua que ella rechazó. Cuando un fenómeno como este se presenta en distintas circunstancias, es menos probable que sea un factor situacional, como por ejemplo una deshidratación o una baja brusca de presión. El gobierno aseguró que Merkel está bien, aunque la falta de información hace crecer las especulaciones. Las causas, dicen los médicos, podrían ser desde estrés, pasando por problemas hormonales hasta Parkinson. No todo lo que tiembla es Parkinson, ni todos los Parkinson tiemblan. Eso es importante decirlo. En este caso, lo que hay que considerar en el diagnóstico diferencial es una enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿cómo se llega al diagnóstico? Fundamentalmente con un buen examen clínico. A pesar de su salud, Merkel continuará con su agenda. Ya llegó a Japón para la cumbre G20 y este domingo participará en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. El próximo mes cumplirá 65 años, de los cuales 14 han sido como canciller de Alemania. Qué impresionante, las imágenes y la fortaleza además de ella como líder de un país tan importante en el mundo. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si nos hacemos un autoexamen. ¿Somos impuntuales los santiaguinos a la hora de llegar al trabajo? Un estudio dice sí, ya que calcula el estudio que en promedio los trabajadores de la capital llegan 16 minutos atrasados a sus oficinas, entre otras cosas por los problemas en el transporte. Veamos el informe de Catalina Muñoz.
El reloj ya marca las 8 de la mañana y, como muchos, al menos 15 minutos después, el computador se comienza a encender. Chileno no es puntual. Es tan simple como eso, lo demás son excusas. Siempre estamos con, estoy a 5 minutos, pero esos 5 minutos representan media hora muchas veces. Por nada así se ha identificado al chileno por años como parte de nuestra cultura y que ahora sabemos se replica en el trabajo, sobre todo en la región metropolitana, una zona que lleva a la delantera si de llegar tarde a la oficina se trata. Esto, según una empresa especialista en el registro de acceso y asistencia de los empleados de nuestro país. Ojalá también esta información llegue no solamente a los empleadores, sino que también al sector público, para que tome las políticas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo. Datos cuantitativos que desde Gaxú aseguran sirven para ir modificando las relaciones laborales acordes a los nuevos tiempos, sobre todo adecuándose al tipo de región o trabajo. La metropolitana, por cantidad de habitantes, ya tiene un motivo para liderar el atraso, pero también se suma la condición de la ciudad. Santiago es una ciudad que ha incrementado en los últimos años fuertemente los niveles de congestión vehicular. Cada día es más complejo moverse entre Santiago y es más lento. Variables que influyen en que los que viven en Macul lleguen 19 minutos tardes a su trabajo, seguidos por los de Providencia y La Florida, dejando al final a los habitantes de Santiago y Estación Central. Justamente las comunas que concentran la mayor generación y atracción de viaje. Son comunas donde muchas personas van a trabajar y donde muchas personas después de trabajar salen. Ahora, más allá de lo que influye en este atraso, para todos es momento de tomar los datos y cambiar la realidad laboral de muchos. Vuelve así la idea de mayor flexibilidad en áreas que las permitan o bien en formas de armar los contratos para que ambas partes terminen ganando. Lo importante es que la empresa tenga que definir cómo puede este trabajador calzar con lo que necesita en cuanto al horario que puede entregar. Si las empresas logran hacer este análisis y este replanteamiento de las condiciones, es posible que ganen efectivamente en esos dos puntos. Estrés, reduciéndolo notablemente, aumentando la productividad y por otro lado, en poder captar a más profesionales que quieran trabajar con ellos. Modificaciones que dicen los expertos van mucho más allá, porque además este estudio arrojó que son las mujeres las más impuntuales, pero que se atrasan lo más probable, aseguran, por el rol de madre, dueña de casa y trabajadoras, todas inmersas en un mercado laboral que tarde, dicen también, está llegando a los cambios. Muy bien, queremos recordarle que a partir de las 22 horas Mega está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años. No queda nada. Más de 300.000 personas se estima que van a llegar a la región de Coquimbo para ver este eclipse total de sol de este martes 2 de julio. Claro, y la zona preparó un plan de contingencia que incluye, por ejemplo, la habilitación de un aeródromo para agilizar la llegada de los turistas y además cortes de tránsito. Los detalles en la nota de María Belén Briones y Matías Rodríguez. Han dicho que La Serena va a colapsar. Va a estar colapsado, yo creo. Va a venir alta gente, ¿no? Hay altos turistas. Somos protagonistas de este fenómeno astronómico, somos el gran escenario para verlo. Bien lo saben quienes viven en la región de Coquimbo, se espera que lleguen más de 300.000 personas para maravillarse con el eclipse solar. Vamos a apreciar estos fenómenos magníficos de proporciones colosales de una manera apreciable para los seres humanos, en una escala de tiempo apreciable y donde podemos ver algo en tiempo real. Y eso es invaluable, eso tiene un valor tremendo para la motivación de los niños, para la gente, para apreciar la naturaleza y para apreciar el mundo donde vivimos. El 2 de julio se acerca y ya se afinan todos los detalles. 39 señaléticas como estas se pusieron en La Serena para todos los turistas. La región estará llena como nunca. Las vías, la cuarta región, no están, ¿cierto?, en su capacidad vial para recibir a tantos vehículos por este evento, y eso es una realidad. La recomendación es clara: anticipación, planificación y paciencia. Pero esto se verá reforzado con un plan de contingencia en la región el día del eclipse. De 9 de la mañana a 2 de la tarde solo se podrá subir hacia el valle desde La Serena. De 2 a 5 de la tarde no podrán transitar autos hasta el Observatorio Tololo y desde las 5 vuelve el tránsito normal. Se han creado ingresos adicionales, estacionamientos adicionales. En el caso del aeropuerto, además, se ha creado un aeródromo adicional que respalda a que en este caso es el de Ovalle, al cual se le han hecho algunas mejoras y además se le ha puesto en categoría de recibir vuelos desde afuera.
Además, en la zona habrá refuerzo de carabineros y el llamado es a no viajar a última hora. La siguiente imagen es muy impactante. Se trata de la heroica acción de un joven de 17 años en Turquía, quien le salvó la vida a una niña de 2 años que cayó, así como la ven, del segundo piso de un departamento en Estambul. La pequeña, llamada Doha Muhammed, se acercó al balcón mientras los adultos cocinaban sin percatarse que la ventana estaba abierta. Al darse cuenta que la niña se encontraba cerca de la orilla, el joven argelino Feuzi Sabat salió de la tienda en la que trabajaba, se acercó al lugar y la salvó. Efectivamente estaba allí para sostenerla una vez que caía. Tras ubicarse debajo de la ventana, logró sujetar a la menor cuando estaba en el aire y la salvó de un golpe que pudo haber terminado con su vida. Los padres de la niña, una pareja de refugiados sirios, le dieron las gracias y le regalaron 200 liras turcas, equivalente a 23.000 pesos chilenos. El video de esta heroica acción, captado por una cámara de seguridad, ya es un viral. Impresionante. Bueno, le contamos ahora que el presidente Sebastián Piñera cerró su gira por Medio Oriente, invitando a Israel y Palestina a dar un paso adelante y lograr finalmente un acuerdo en la conformación de 2 estados que vivan en paz. Ahora el mandatario participará del G20 en Japón. Los detalles los tienen Maribel Retamal y Rodrigo Sánchez. Es difícil imaginar que Chile sea conocido a tanta distancia. Sí, pues aquí recuerdo. Pero el nombre de nuestro país quedó inmortalizado en esta calle de Palestina en 2011. Y fue precisamente el presidente Sebastián Piñera quien la inauguró. 8 años más tarde, el mandatario vuelve en visita oficial. Esto es artesanía palestina. A pocos pasos de allí se encuentra el recinto de la Mucata en la ciudad de Cisjordania de Ramala. El jefe de Estado depositó una ofrenda floral en el mausoleo del histórico líder palestino Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y Premio Nobel de la Paz. Y momentos más tarde, bienvenida al presidente Piñera para el encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en el que el mandatario chileno le haría una particular sugerencia. Esta solución de un Estado palestino libre, soberano, independiente, y un Estado israelita también libre, soberano e independiente, con fronteras reconocidas y seguras. Yo creo que llegó el tiempo, después de tantas décadas, de dar un paso adelante y lograr un acuerdo que garantice la paz en esta Tierra Santa. De tan solo un día del polémico recorrido que realizó el presidente Piñera y su comitiva por Jerusalén, que detonó tensiones entre palestinos e israelíes, Abbas también se pronunció. Expliqué al señor presidente los últimos acontecimientos en Palestina, la masiva devastación sobre la identidad de la ciudad de Jerusalén Oriental, la capital de nuestro estado, la cual anhelamos ser una ciudad abierta para todos los fieles. Chile es la mayor comunidad de la diáspora fuera de Medio Oriente y el presidente Piñera reconoció al Estado palestino en 2011. En esta nueva visita se firmaron acuerdos en formación de profesionales, ajustes arancelarios y entrega de becas. Un cierre a esta etapa de la gira que ahora llevará al mandatario hasta Japón para participar del próximo G20. Luego de 14 días de paralización, los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata aprobaron la última oferta que fue realizada por Codelco, poniendo así fin a esta huelga legal que estaban sosteniendo. De este modo, los trabajadores volverán entonces a sus labores normales a partir del primer turno de este día viernes. Si usted quiere conocer las condiciones del acuerdo logrado, el cual contempla un bono de más de 14 millones de pesos para cada trabajador, lo invitamos a visitar nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Si hemos tenido protagonista de la política en estos últimos meses, ese ha sido el Partido Demócrata Cristiano.
a quienes se suman a la entrevista de Ahora Noticias. Bienvenidos en esta entrevista compartida que hacemos desde Mega Noticias Plus Prime, en Mega Plus y también en Ahora Noticias a través de nuestra señal de Mega. Vamos a conversar con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel. Bueno, han sido protagonistas y de alguna manera también han generado un poco incluso de recelo entre la propia oposición por el liderazgo que han ido logrando marcar y las diferencias también en instalarse, por ejemplo, en conversaciones con el gobierno. Uno de los acuerdos de los últimos días es el que vimos el fin de semana pasado en materia de reforma tributaria. Déjeme preguntarle primero, porque su cara fue como, al menos de sorpresa, diría yo, me atrevería a interpretar de incomodidad cuando ve llegar incluso al propio presidente de la República. ¿Le incomodó que estuviera presente el mandatario? Bueno, es cierto, porque no estaba programado, llegó de imprevisto. Y la verdad es que eso lo que hizo fue invisibilizar lo que era realmente importante de ese acuerdo, que era el contenido, el que los protagonistas eran los gremios de las pymes que habían trabajado con nosotros durante meses y en conjuntamente llegamos a este protocolo con el gobierno. Teníamos a la presidenta de Arasech, al representante de la CONAPYME y al representante de la multigremial de la PYME, quienes trabajaron con la democracia cristiana y que alcanzamos este protocolo y por lo tanto se quedó totalmente invisibilizado por la aparición del presidente de la República y eso claramente generó una situación un poco incómoda. Y ahora, ¿esa incomodidad no pasó de eso o sí pasó a mayores? No, creo yo que eso fue una situación compleja del momento, pero lo importante es el contenido y el contenido completo de ese acuerdo, porque el proyecto de reforma tributaria, luego de este protocolo, va a ser muy distinto al que ingresó. Va a ser una reforma tributaria que no va a ser regresiva, porque si bien la integración, ya es cierto, per se tiene efectos regresivos, estos se compensan. Los que ganan más en este país se benefician con la integración en 330 millones de dólares. Las medidas compensatorias que afectan a ellos mismos van a ser del orden de los 400 millones de dólares a lo menos. Por lo tanto, los que ganan más después de este protocolo van a terminar pagando más y no menos. Pero además vamos a establecer un sistema de tributación simplificada para casi 900.000 pymes. Ahora, Fuad, uno en la lógica de la solemnidad, de lo republicano el acuerdo, entiende entonces que esto es de lado y lado. ¿Hasta dónde alcanza el acuerdo al que se compromete la democracia cristiana? ¿Solo está en la Cámara de Diputados o es el partido completo? Bueno, lo que dice el protocolo claramente es que esto tiene que ver con el despacho de la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos tranquilos de que nuestros diputados lo van a aprobar porque es bueno para el país. Mi pregunta apunta al compromiso de políticos de ustedes. ¿Hasta dónde llega? Es que está muy vinculado al contenido, el tema más recursos para las regiones. ¿Qué es lo que hemos dicho? Nuestros diputados estamos convencidos de que van a respaldar mayoritariamente este acuerdo porque de alguna manera responde a las propias expectativas que plantearon. Este proyecto va a salir mucho mejor de la Cámara, va a pasar al Senado, naturalmente que todos estos avances de la Cámara de Diputados van a ser respaldados en el Senado y hay un espacio, naturalmente, para mejorar aún más el proyecto. Eso es la gracia que tiene un Congreso bicameral, ¿no es cierto? Es que en definitiva una Cámara puede mejorar el proyecto respecto de lo que hizo la otra Cámara. En el momento en que está viviendo hoy día la democracia cristiana, la sensación ambiente que hay cuando uno conversa con políticos es que en los otros partidos de la ex nueva mayoría, digamos que esta negociación de ustedes generó mucho más que una incomodidad. Como que sintieron que ustedes le pegaron un portazo a la posibilidad de actuar en conjunto como oposición. Pero nosotros hicimos todos los esfuerzos. Yo te quiero decir que el día 12 de marzo todos los diputados de oposición de la Comisión de Hacienda firmaron una carta colocando los mínimos para poder avanzar, incluso aceptando la integración con compensaciones. Pero igual terminaron votando en contra de la idea de legislar siquiera. Nosotros fuimos los que asumimos el riesgo, votamos a favor de la idea de legislar y lo que hemos logrado es mucho más que lo que pedían todos los diputados de oposición en esa carta. Tenemos un partido que está diciendo que a lo mejor no sería pertinente cambiar la fecha de la elección de los gobernadores. Quiero saber si ustedes comparten esa posición que al menos algunos dirigentes de la UDI han planteado. No, nosotros creemos que ya no hay tiempo para seguir postergando la descentralización. ¿Tiene claro cuál es el rol de los gobernadores? Porque por estos días, reportaje tras reportaje nos va mostrando que ni siquiera tenemos claridad sobre cuáles van a ser las atribuciones, ni siquiera dónde se van a sentar a trabajar. Bueno, efectivamente hay un ámbito, ¿no es cierto?, de atribuciones que hay que resolver y también de cuestiones prácticas, pero tenemos tiempo para hacerlo. A mí me parece que es perfectamente posible, pero ¿qué es lo que ocurre? Es que sobre la base de que hay algunas cosas que no podemos resolver, en vez de resolverlas oportunamente, se ha estado pateando ya en diferentes ocasiones la posibilidad de tener en las regiones verdaderos liderazgos que respondan al territorio y no que respondan al presidente de la República. ¿Es Claudio Rego uno de esos líderes?
Sin lugar a dudas, yo creo que es un gran líder Claudio Rego, hizo una tremenda gestión como intendente de la región metropolitana, tiene una mirada moderna a lo que tienen que ser ciudades justas, equitativas, inteligentes, amigables, y por lo tanto es un hombre que por cierto, nos encantaría que aceptara el desafío de ser candidato a gobernador por la democracia cristiana y por la oposición en la región metropolitana. Déjame llevarlo también al tema de las pensiones. Vamos a ver un acercamiento equivalente de la democracia cristiana con el gobierno, así como lo tuvimos en la reforma tributaria en materia de pensiones. Bueno, para nosotros esto es un tema de prioridad número 1. Y hay algunos puntos de acuerdo. Primero, que la cotización del 4% vaya a las cuentas individuales. Segundo, que existe un órgano público que administre esta cotización. Tenemos diferencia en cómo tiene que operar. A nuestro juicio hay que darle más libertad a este órgano para que opere, no necesariamente licitarlo a través de esta gestora. ¿Para qué? Para garantizar una adecuada rentabilidad y eficiencia también en el manejo de los recursos. Pero tenemos un punto pendiente. ¿Cómo nosotros le respondemos a los actuales jubilados de clase media en el aumento de sus pensiones? Porque solo la mayor cotización genera un efecto en el largo plazo, pero no para los actuales jubilados. Por otro lado está el aumento del pilar solidario, que llega a los más vulnerables, pero no a la clase media. Y para eso se requiere un mecanismo solidario, ya sean transferencia o seguro solidario. Y esperamos esa indicación del gobierno, pero lo que nosotros por lo menos creemos que es éticamente inaceptable, aprobar una reforma de pensiones donde los actuales jubilados de clase media no vean incrementada significativamente su pensión. ¿Lo ven más cercano al acuerdo o más lejano con el gobierno en este caso? Bueno, esperemos que ingrese la indicación sobre la solidaridad, pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. A mí me parece que sería incomprensible para el país que en un tema tan relevante, tan prioritario, no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y darle una respuesta a quienes hoy día tienen pensiones de miseria. El Partido Socialista estaba hablando de llegar hasta un 6% de cotización individual. El gobierno dice, oye, no es gratuito llegar a 6%, tiene un impacto para el empleador también. Nosotros hemos dicho el 4% a las cuentas individuales y sobre eso seguro solidario. Lleguemos al menos hasta el 5,5, o sea, un 1,5 seguro solidario o de transferencia solidaria. A mí me parece que eso es perfectamente posible. El propio presidente de la República, cuando me reuní con él en La Moneda, dijo que él estaba dispuesto a llegar al promedio de la OCDE, que es 15,5. Si está el 10% actual, más el 4% que iría a este órgano público de la cotización con cargo al empleador, pero a las cuentas de los trabajadores, todavía nos queda un 1,5 que puede transformarse, ya sea para transferencia solidaria o para seguros sociales solidarios, pero que permitan algo que es indispensable, darle respuesta también a nuestros adultos mayores de clase media actualmente jubilados. La conversación con Fuad Chahín en esta entrevista aquí en Mega Noticias Plus Prime y que también emitimos a través de Ahora Noticias por las pantallas de Mega. Muchas gracias, Fuad Chahín. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Atención a este dato útil, como cada año el bono Logro Escolar entrega un premio en dinero a los alumnos con mejor rendimiento académico, pero que cumplan obviamente con ciertos requisitos. En ahoranoticias.cl sepa quiénes pueden acceder a este beneficio, por supuesto, cómo pueden cobrar. Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por informarse con nosotros también. Recuerden que estamos en todas las plataformas, todas las maneras de acceder al contenido a disposición de ustedes, donde ustedes se encuentren. Toda la razón, María Soledad. Siempre. Siempre, como siempre. Ha sido un verdadero gusto. Continúe en la compañía de Mega. Ya viene Juegos Deportes. Chao, bien. Que descanse.